Hoy vamos a ver el tema 11, la política fiscal y los presupuestos generales del Estado. En primer lugar, vamos a ver el índice. ¿Qué vamos a ver en este tema? En primer lugar, la estructura del sector público, componente y descentralización y qué significa de una forma resumida. En segundo lugar, los presupuestos públicos. Continuaremos hablando de los ingresos públicos y el gasto público y por último, la política fiscal, los instrumentos que tiene el Estado para influir en la economía. Como introducción, veíamos la actividad inicial de si había que ser rico y tener que pagar impuestos o si era mejor ser pobre para no tener que pagarlos. Comencemos con el tema. En primer lugar, vamos a hablar de los componentes del sector público. Podemos encontrar a las administraciones públicas, ya sea la central, la territorial o la seguridad social. También hay empresas privadas y empresas públicas, es decir, empresas que pertenecen al Estado. ¿Para qué? Pues por ejemplo para controlar los sectores estratégicos como pueden ser la energía, los transportes o la defensa. O para fomentar y desarrollar las zonas deprimidas que las empresas privadas no accederían a hacer nada en estas zonas. Y por último, las instituciones de la Unión Europea, ya que España es Estado miembro y podemos mencionar el Banco Central Europeo, el Parlamento Europeo o el Consejo de la Unión Europea. ¿Qué significa que la administración está descentralizada o que el Estado es descentralizado? Lo único que significa es que existe un trasvase de competencias estatales, es decir, las competencias, las decisiones, no las toma todas el Estado, sino que son transferidas hacia las comunidades autónomas y locales a lo largo de los últimos años. Esto hace que estas comunidades autónomas puedan tomar decisiones en temas como la vivienda, los servicios comunitarios, la educación o la sanidad. Mientras tanto, sí que hay temas de prioridad que le pertenecen a la Administración Central del Estado, como puede ser la defensa nacional, las grandes infraestructuras, o también cabe mencionar los organismos de la seguridad social, que su principal objetivo son las prestaciones sociales, ya sean pensiones, subsidios, desempleo, ayuda, etc. Pasemos a ver los presupuestos públicos. ¿Qué es un presupuesto público? O en este caso, ¿qué son los presupuestos generales del Estado? Lo único que refleja este documento, que es aprobado cada año por ley, es la cantidad que el Estado puede gastar y en qué va a gastarla. Es decir, a principio de año se hace una estimación con lo que se espera recaudar y en qué se va a invertir ese dinero. ¿Existe equilibrio presupuestario en España? ¿Qué significa el equilibrio presupuestario? Bueno, empecemos por el principio. Para que haya equilibrio presupuestario, los ingresos públicos deberían ser exactamente iguales que el gasto público. ¿Esto sucede? No, y en España mucho menos. Ya sabemos que en España los ingresos públicos son menores que los gastos públicos y por tanto existe déficit público. Y ahora aquí abajo nos dice déficit público es distinto de deuda pública. A muchos os sonará esto exactamente igual. ¿Es lo mismo el déficit público que la deuda pública o hay alguna diferencia? Vamos a ver las diferencias o no que puede existir entre estos dos conceptos. Es un tema un poco complejo, pero de vital importancia. En primer lugar, ya sabemos que el déficit público es una partida que mide la situación económica del Estado de un país, mediante la diferencia entre los ingresos y los gastos de un año concreto, y normalmente se expresa en términos del porcentaje sobre el PIB de ese año, es decir, sobre el Producto Interior Bruto. Una vez que ya hemos visto de cuánto es el déficit público, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos, vamos a ver cómo se puede financiar ese gasto público. Y tenemos tres vías. En primer lugar, mediante impuestos, que lo veremos en el epígrafe siguiente, y también a través de la política fiscal, ya que los impuestos son un instrumento de la política fiscal. Segunda vía, la emisión de dinero. ¿Se pueden imprimir todos los billetes que queramos? Bueno, ya sabemos que no, porque los países desarrollados no pueden usar esta vía porque genera inflación y deprecia la moneda nacional.
Y en tercer lugar, la tercera vía que encontramos es la emisión de deuda pública. Aquí vemos que el déficit público es la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos y la deuda pública es una vía para financiar ese déficit público. Por lo tanto, no son lo mismo. La deuda pública, esta emisión de deuda pública, significa que el Tesoro, el Estado, capta financiación, emitiendo activos a diferentes periodos de tiempo, por lo que tendrá que pagar a los inversores una determinada rentabilidad. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que emite 1.000 millones de euros, hoy en forma de bonos, con un vencimiento a 10 años. Los inversores, que seríamos nosotros, recibiremos un tipo de interés periódico durante esos 10 años, a cambio de darle financiación al Estado, en ese instante, hasta su vencimiento, que en este momento son 10 años. Entonces, la suma acumulada de todas las emisiones del Estado para financiar el déficit público es lo que llamamos deuda pública y también se expresa en porcentaje del PIB de ese año. En resumen, no son conceptos distintos, el déficit público es la diferencia entre ingresos y gastos públicos y la deuda pública es la forma de financiar el déficit público. Es un tema bastante importante. Y ya que hemos hablado de ingresos y gastos públicos, vamos a adentrarnos un poco más en su análisis. Los ingresos públicos. Ya sabemos que el sector público necesita recursos suficientes para poder financiar los gastos públicos. Y esto lo hace a través de cotizaciones sociales, tributos y otras fuentes de ingresos. Algunas ya las conocemos y otras no nos suenan tanto. De forma muy resumida tenemos tres tipos de ingresos públicos. En primer lugar, las cotizaciones sociales, que son los pagos que hacen a la seguridad social los trabajadores. Nosotros cuando trabajamos en nuestra nómina, pues por una parte paga la empresa una cotización social por cada trabajador y nosotros también contribuimos a través de nuestra nómina, a través de la retención del IRPF, también a la seguridad social. En segundo lugar, los tributos. Estos tributos sí que nos suenan un poquito más, pero no todos los impuestos son tributos y todos los tributos son impuestos. Como vemos aquí, los tributos se pueden diferenciar tres grandes grupos: los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Y otros ingresos, pues transferencias corrientes, como pueden ser las loterías y las apuestas, los ingresos patrimoniales o algunas operaciones de capital, como puede ser la venta de ciertas inversiones o transferencias de capital entre los que tienen mucho. A continuación, vamos a ver un poco más detallado el sistema tributario español. El sistema tributario español es un conjunto de impuestos y demás tributos existentes establecidos y regulados por ley, conforme a los principios enunciados en la Constitución. ¿Qué principios tiene el sistema tributario? Pues bueno, vienen enumerados a continuación. Principio de igualdad y generalidad, donde todos los españoles son iguales a la hora de pagar tributos, nadie se puede escabullir de este pago. Principio de capacidad económica. Los tributos deberán tener en cuenta la cantidad de ingresos o riqueza que posee un ciudadano a la hora de determinar lo que debe pagar. Esto ya hemos visto en muchas ocasiones que no todos los impuestos son así, ya que, por ejemplo, el IVA lo paga todo el mundo en la misma cuantía, cobre lo que cobre. En otros casos, como el IRPF, sí que se tiene en cuenta esta capacidad económica. El siguiente principio es el de progresividad. Cuanta más capacidad económica tenga una persona, más tributos pagará de forma progresiva. Al igual que hemos mencionado antes, no todos los impuestos tienen este principio. Principio de no confiscatoriedad. La tributación no podrá ser superior a la renta del patrimonio gravado. ¿Os imagináis que tenemos que pagar más impuestos de nuestra nómina? Eso sería inviable. Y por último, el principio de legalidad. El único que tiene poder para establecer los tributos es el Estado mediante ley. No hay otro método para imponer tributos.
Aquí vemos tres definiciones distintas. Por un lado tenemos los impuestos, por otro lado las tasas y por último las contribuciones especiales. Los tres forman parte del gran grupo de tributos, pero no son lo mismo. En primer lugar, los impuestos son pagos que los ciudadanos están obligados a hacer por ley para que el Estado y el resto de las administraciones públicas dispongan de los recursos suficientes con los que financiar los gastos públicos. Pues, por ejemplo, como ya hemos mencionado, tendremos los impuestos directos como el IRPF o impuestos indirectos como el IVA. En segundo lugar, las tasas. Las tasas son tributos, pero por el uso de un bien o servicio. Es decir, pues por ejemplo, para que vengan a recogernos la basura, el alcantarillado, un permiso de conducir, unos estudios académicos. Es decir, pagamos una tasa, una cuantía, pero a cambio de un servicio o un bien. Y por último, las contribuciones especiales. Las contribuciones especiales son tributos que paga quien se beneficia de una obra o un servicio público. Pues por ejemplo, si vamos a pavimentar una calle, la construcción de una acera, el alumbrado público, etc. ¿Quién se beneficia? Pues los beneficios que los vecinos que habitan en esa calle. Muchas veces hemos dicho que en España se pagan muchos impuestos. Bueno, esto es un poco relativo. Como vemos aquí, aunque son datos de 2015, la situación no ha cambiado demasiado. Como vemos, estamos bastante abajo de la tabla respecto a la Unión Europea. Como vemos, en España estaría en torno al 38%, mientras que los estados de la Unión Europea estarían en el 45% del PIB. Es decir, lo de pagar muchos impuestos no es muy relativo, es muy relativo. Como vemos, entre 2007 y 2015 se han reducido bastante los impuestos. ¿Esto es bueno o es malo? Siempre tenemos una sensación mala cuando nos dicen que tenemos que pagar más impuestos porque supone una reducción de nuestra capacidad o nuestro poder adquisitivo. Pero ahora mismo estamos viendo que la recaudación de impuestos es importante, por ejemplo, pues para invertir en sanidad y que no haya recortes que puedan afectar, como está afectando actualmente, estos recortes de sanidad y esta falta de fondos para sectores verdaderamente importantes. Lo que nos tenemos que preguntar es, si no hay impuestos, ¿de dónde se va a recaudar? ¿De dónde se va a sacar el dinero, los fondos, para poder invertir en bienes y servicios públicos? ¿Se privatizará todo? ¿No habrá nada público? Pensarlo. Según el artículo 31 de la Constitución, todos contribuiremos al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Esto queda muy bonito en la ley, pero ya sabemos que no es exactamente igual. La clasificación más importante de los impuestos lo vamos a hacer en directos e indirectos. Un impuesto es directo cuando se aplica directamente sobre el contribuyente, gravando la obtención de rentas o el patrimonio de la persona. Por ejemplo, el IRPF, que ya sabemos que nuestra nómina es mayor, vamos a pagar un porcentaje mayor. Por ejemplo, el impuesto de sociedades, contra más gana una empresa, más impuestos va a pagar. El impuesto sobre sucesiones y donaciones. O, por ejemplo, impuestos locales como el de bienes inmuebles, sobre actividades económicas o sobre vehículos de tracción mecánica. Como vemos aquí. Con lo que respecta a los impuestos indirectos, son aquellos que se aplican por el hecho de consumir algo o por utilizar algo, lo que no tiene en cuenta la capacidad de tributación de las personas. El más importante o el más conocido es el IVA, el impuesto de valor añadido. Como nos dice aquí, es el principal impuesto indirecto en España. Grava el consumo de todos nosotros y las empresas no pagan IVA, pero tienen que repercutir sus cuotas de IVA en las ventas, es decir, el IVA al final quien lo paga somos los consumidores, el cual no tiene en cuenta lo que cobramos cada uno o nuestros ingresos personales.
Aquí vemos los tres tipos de IVA que se establecen en España. Todos los productos no pagan el mismo tipo de IVA. Como vemos, tenemos un tipo general, la ropa, los coches, la electricidad, las entradas y los conciertos hasta 2018, ya que a partir de este año el Gobierno optó por modificar el IVA de la entrada de cine, teatro, eventos deportivos, parques de atracciones, conciertos de música, etc., pasando del 21 al 10, para incentivar un poco la cultura. El tipo reducido del 10% lo encontramos en alimentos elaborados, el agua, los bares, la vivienda, los transportes, etc. Y el superreducido son bienes de primera necesidad, como pueden ser los alimentos frescos, el pan, los huevos, los medicamentos. Os animo a que cojáis cualquier ticket de supermercado, Mercadona, Cash, donde compréis, y veáis la diferencia entre unos tipos y otros y cómo se hace en cualquier factura vais a encontrar estos tres tipos de IVA. ¿Justo o no justo? Bueno, creo que quizá tendríamos que tener más productos en tipo reducido porque no son bienes de lujo, pero bueno, esto es relativo. Como hemos visto antes, ya hemos hablado un poco de la presión fiscal en España. ¿Esto qué significa? ¿Pagamos mucho? ¿Pagamos poco? ¿Habría que pagar más? ¿Habría que pagar menos? Bueno, esto es muy relativo y depende de qué perspectiva y en un análisis más exhaustivo podríamos tirarnos muchísimo tiempo. En resumen, la presión fiscal lo que hace es poner en relación los ingresos fiscales con el PIB, es decir, lo que genera el país con los ingresos que al final puede recaudar. España cuenta con un sistema impositivo muy ineficiente, ya que solo es capaz de recaudar en niveles adecuados para financiar nuestro estado de bienestar bajo los efectos de la burbuja inmobiliaria. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente la presión fiscal sigue siendo muy baja comparada con la de otros socios europeos. Si queremos un estado de bienestar donde tengamos servicios públicos de buena calidad y en la cuantía necesaria para atendernos a todos, es necesario que la presión fiscal sea medianamente alta. Esto se pone en contraposición con los sueldos que se están pagando. Si queremos que la presión fiscal sea alta y que todos los ciudadanos contribuyan al sistema fiscal en este caso de España, los sueldos también tendrían que ir acorde. Si cobramos más, podemos pagar también más impuestos y esto al final redunda en un mayor bienestar en servicios públicos, educación, sanidad, etc. Aquí vemos una comparativa con los ingresos y la presión fiscal de la Unión Europea. Y pasamos a analizar el gasto público. Ya hemos visto de dónde viene el dinero que el Estado puede recaudar. Y ahora vemos dónde lo va a gastar. Todos los gastos realizados por las administraciones públicas, ya sea la central, la autonómica o la local, se denomina gasto público. Tenemos tres tipos de gasto público, tres criterios de clasificación. Según una clasificación orgánica, en quién gasta el dinero, es decir, si es una administración central, autonómica o local, si es funcional, para qué se gasta y económico, cómo se gasta. Cada uno tendrá un criterio preferido de clasificación. En primer lugar, la clasificación orgánica señala quién es la institución u organismo en la que se encuentra detrás del gasto público. Como hemos visto, pues puede ser gastos del Estado, de la Seguridad Social, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, etc. La clasificación funcional, pues es la finalidad o destino que se le dan a los gastos públicos, sumando todas las administraciones públicas. Aquí no se tiene en cuenta la deuda pública. Como vemos, donde más se destina es a la protección social, con un 35%, seguido de servicio de las administraciones, educación un 11%, sanidad un 14%, asuntos económicos de inversión un 12%, protección de medio ambiente un 2%. Esto puede variar cada año, pero aproximadamente no suele cambiar mucho. Y por último tenemos la clasificación económica, gastos reales y gastos de transferencia. Tampoco tiene mayor importancia.
Aquí nos encontramos con una evolución del gasto público desde el 64 a 2015, siempre en proporción del PIB, no os olvidéis. Leerlo y vais viendo un poco la evolución en estos años. Y por último pasamos a la parte estrella, a lo más importante del tema, como es la política fiscal. ¿Qué es la política fiscal? Pues son todas aquellas medidas que los gobiernos llevan a cabo sobre el gasto público y los impuestos con el objeto de facilitar el crecimiento económico, el empleo, la estabilidad de los precios y el control del déficit público. Es decir, cuando se lleva a cabo una política fiscal, el Estado, el gobierno, lo que está buscando, los objetivos que intenta alcanzar son, por una parte, el crecimiento económico, que aumente el empleo, la estabilidad de los precios y el control del déficit público. Aquí podemos diferenciar dos tipos de políticas, expansivas o contractivas. Como vemos aquí en la gráfica, tenemos la cantidad de producción en el eje horizontal y el nivel de precios en el eje vertical. Tendremos, igual que siempre, oferta, en este caso agregada porque se refiere a todo el país, y la demanda agregada. Es igual que en la empresa cuando veíamos oferta y demanda, pero agregada porque se refiere a toda la economía española en este caso. Si usamos una política fiscal expansiva, ¿cuál es la finalidad? Estimular la economía. ¿Cuándo va a hacer falta esto? Pues cuando estemos en una crisis. Si estamos en crisis, la situación económica es mala, vamos a estimularla. ¿Cómo? Tenemos dos mecanismos con los que podemos actuar para estimular la economía. Por un lado, el gasto público y por otro lado, vía impuestos. Si queremos estimular la economía, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues aumentar la producción, aumentar el empleo, que consumamos más. ¿Y eso cómo lo vamos a conseguir? Pues aumentando el gasto público, por ejemplo, pues con obras públicas, comprando bienes y servicios más públicos, transferencia a los consumidores y empresas, es decir, que el Estado gaste más dinero en los ciudadanos. Y también tiene otra vía, los impuestos. Para que los ciudadanos gastemos más, podamos consumir más, los impuestos se deberían reducir. Tenemos menos presión fiscal, vamos a gastar más. Como vemos aquí, si bajamos los impuestos, aumentará el consumo y aumentará la inversión. Si aumentamos el gasto público, aumentará la demanda agregada. ¿Y esto qué conlleva? Aumentará la producción, aumentará el empleo, pero también aumenta los precios. ¿Y esto qué pasará con el déficit público? Por otra parte, tendríamos la política fiscal restrictiva. Es exactamente igual, pero con viceversa. La finalidad sería reducir la inflación o controlar el déficit público. Como vemos en la gráfica, nos situaríamos en la demanda agregada 1 y si aumentamos los impuestos o reducimos el gasto público, la demanda se va a reducir. ¿Con esto qué conseguimos? Pasamos de este punto a este punto, es decir, se producirá menos, pero los precios se reducen. Es decir, para una política fiscal restrictiva tendremos dos vías. Por un lado, aumentamos los impuestos, lo que tendrá una consecuencia de bajar el consumo y bajar la inversión, y también podremos, o el Estado en este caso, puede reducir el gasto público. Con esto, ¿qué va a conseguir? Que disminuya la demanda agregada. Como hemos visto gráficamente, se reduce la producción. Si se reduce la producción, lleva implícito que se reduce el empleo y también se reducen los precios. Y también tendríamos que pensar qué pasará con el déficit público. Si aumentamos los impuestos y reducimos el gasto público, el déficit disminuye. Aquí tenemos un resumen de lo que tenéis que saber de la política fiscal. Como vemos, la política fiscal puede ser de dos tipos. Por un lado, expansiva, si el gobierno sube el gasto público o disminuye los impuestos. Esto puede llevarlo de forma conjunta o de forma separada, es decir, puede optar solo por subir el gasto público o solo por reducir los impuestos, o puede tener las dos y tener un porcentaje de cada uno de ellos.
Por otro lado, la política fiscal restrictiva, al contrario, sube impuestos y baja gasto público. Y hemos visto los objetivos y las consecuencias que tiene cada uno de ellos.